19:06. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Ya estamos en el mes de febrero, 2 de febrero del 2026, 33 grados la temperatura. Gracias por estar del otro lado y feliz inicio de semana laboral para muchos que están volviendo incluso de sus vacaciones merecidas durante el mes de enero. Algunos que ya empezaron el día de hoy a retomar sus actividades habituales a nivel laboral. Gracias por estar con nosotros. Hoy queremos abordar el precio de la carne. No solamente eso, también investigaciones que se vienen realizando respecto a ciertos frigoríficos. La Comisión Nacional de la Competencia, la CONACOM, ha dado a conocer hace unos días nada más que abrió una investigación contra 7 frigoríficos por posible colusión. ¿Qué es ese término? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También queremos ver un poco el aspecto de la venta minorista, el sector del rubro de la carne también, cómo está analizando toda la situación de los precios, las medidas que ha decidido tomar el gobierno hace un par de semanas. Son varios los aspectos que hoy queremos analizar en torno a este tema que nos compete a todos en definitiva, porque quien más, quien menos busca algún precio ajustado al bolsillo también en estos últimos tiempos en donde hemos visto precios exorbitantes en algunos casos. Así que es un poco el tema que queremos abordar el día de hoy, por eso ya quiero empezar a saludar a nuestros invitados que hoy nos acompañan aquí en piso. De un lado está el abogado Rolando Díaz Delgado, él es miembro del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia CONACOM. ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, estamos aquí a disposición para lo que consideremos oportuno. Un gusto saludar a la audiencia también. Gracias, abogado. También está con nosotros el señor Ricardo Gavilán, él es director de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia CONACOM también. ¿Cómo le va, director? Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos. Un cordial saludo a la amable teleaudiencia. Gracias. Y también nos acompaña Ariel Alvarenga. Él ya es un amigo de la casa, ya ha estado con nosotros también. Ariel, que es carnicero de la zona de Fernando de la Mora. Fernando y ahora de Capiatá también. Ah, ya abriste otro local. ¿Va bien el negocio de la carne entonces? Va bien. ¿Sí? Caro, pero va bien. Sí. ¿A cuánto se vende hoy en día la...? Y o sea que bajó un poquito el precio de lo que es un corte en específico, que sería la costilla, costilla en plancha vacío, que ahora no es su época, tal vez. Por eso bajó, pero los otros se mantienen. Que habíamos dicho eso también en programas anteriores, incluso contigo, Ariel, que muchas veces sube el precio ya a finales de año y después como que se regula, se baja un poquito más. Por ejemplo, en diciembre nosotros tuvimos, por decirte, un corte, peseto. Un corte que todo el mundo quiere. Claro. Lengua. Y ese se dispara ese precio. Y ahora, por ejemplo, estamos en enero, un mes, Bajo. ¿A cuánto? Pero, y ponerle que bajó 10.000, 15.000, ya nadie quiere. Claro. Entonces la demanda también hace que suba eso. No solamente que el frigorífico ni que nosotros, sino que el consumidor también empuja a que un corte se eleve porque ellos quieren eso y eso hay que darle. Sí, por la ley de oferta y demanda. Sí, también. Y ahora, por ejemplo, hay un corte que se llama halal, que los frigoríficos están teniendo como remanente. Que es de la faena kosher, ese sobra, entonces baja. ¿Y qué parte más o menos sería? Es como la falda, costilla y vacío, ¿no? Pero le saca la parte más linda de la costilla. Y entonces se queda un corte en específico y ese está baratísimo. ¿Cuánto está? Y ahora en el frigorífico creo que está 23, 25, por ahí está. ¿Y vos tenés en tu carnicería? Tengo. Pero yo vendo ese en Capiatá porque en Fernando no me aceita esa. Porque yo tengo clientes que son así, que por decirlo, clase otro, que tiene un corte que le gusta el corazón de vacío, costilla ventana, premio, entonces nosotros le tenemos que dar. Y entonces estoy afuera en Capiatá, por ejemplo, y ahí no me exigen demasiado. Entonces ahí te dice, quiero costilla y costilla, ya está ya. No te dice que centro de costilla. Claro. O te dice vacío y ya está vacío. ¿Y cómo dijiste que se llama ese corte? Y es halal le llaman. Halal. Sí. Y ese es de los rabinos que están llevando ahora. Y eso ellos dejan un corte que no llevan eso, entonces ese es barato. Okay. Pero por eso nomás no es. ¿Qué sería? ¿Un intermedio? No es un corte premium. No. O es más. O yo para. Oí la vaca, oí la novillo. Sí. Y entre eso está la vaca y el novillo, pero ahí viene todo y a veces se mezcla. De ellos que ellos lleva animales ya, por decirlo, bien maduros. No, es como Europa, por ejemplo, la Unión Europea lleva corte todo así tierno. Y ellos no. Ellos hacen un sistema donde faenan sus propios animales, le ponen la sal. Y tiene otro sistema que no es como el tradicional que vos le matas, sino tiene que desangrarse. Sí. Tiene un sistema diferente
otro proceso y entonces los cortes que ellos nos llevan se queda acá. Y eso nosotros aprovechamos también a veces, pero no todo el tiempo, se aprovecha. Claro. Ahora ocasionalmente nada. Ocasionalmente, lastimosamente no hay nomás mucha venta ahora. Sí. Disminuyó también la venta. Disminuyó también la ¿El venta. consumo de la carne en general o solamente cuando hablamos de esos cortes tipo costilla, vacío? No, en general. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos cortes, el pollo, chancho, vacuno, tenés menudencia, tenés derivados de carne que son los embutidos. Sí. Los fiambres, o sea, no, cuando hablamos de carne estamos hablando de una cosa, ya no es más como antes que Claro. la vaca, solo nomás, vacuna. no. Ahora, por ejemplo, tenemos un volumen muy grande de muchos cortes. ¿Y de entre esos cuál es el que más se vende? ¿El pollo? Y yo creo que Semana Santa, por ejemplo, se vende, ponerle que pescado. Algunos tienen tendencia a consumir pescado. Entonces, ¿Y en pescado, esta época, por ejemplo? Donde está más complicado, enero. ahora, por ejemplo, todo el mundo se rebusca, todo el mundo pregunta precio. Y justamente está lo que está pasando. ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? ¿Qué bajó la carne? ¿Qué bajó la carne? Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso también. Tenemos que darle... Ahora, la carnaza de primera, los otros cortes no bajó. No bajó. No. Entonces, ¿A cuánto está una carnaza de primera? 60.000, 65.000. Eso no varió de noviembre, diciembre hasta ahora. $10 el kilo ponerle en promedio. Porque tener lomo, bola de lomo negra, ¿no? Pero no, eso no. Y creo que ya no va a bajar. ¿Y el lomo? El lomo está a 70, 75. Eso ya no va a bajar, creo, porque nosotros estamos pagando precio de exportación. Pues yo tengo una hermana que está en España ahora, y yo le pregunto cuánto está el precio allá, y me dice 80.000, una Al comparación. cambio. Y yo le digo acá, ¿y cuánto? Y yo estoy pagando acá por tapa cuadril 80.000. Entonces ya no hay una Ya diferencia está que guau, ellos están allá, que más pagan más, no, estamos ya ahí. Ahora hay cortes como el puchero, con lo que no tiene tanto trascendencia. Solamente en invierno la gente consume lo que sea así. Y que, por ejemplo, osobuco me bebía alguien, ¿no? Y yo le vendo osobuco acá. Y allá en Capiatá le vendo caracú, puchero, así que otro nombre, pero más barato, ¿verdad? Claro. Y acá hace ya al disco, que Bueno. ya no es más puchero. Claro. Es un corte ya premium, ya eso. Entonces tiene un costo más elevado también. Porque se le tiene que dejar más carne. Y el puchero normal se le pone menos carne. Y el otro se le deja más carne. La gente que a vos te provee de la carne, vacuna específicamente, ¿te dice que hay menos cantidad o la cantidad que te llevan es la misma? ¿Vos pedís menos? ¿O de por sí te dicen, no, o escaseas y nape corte? La verdad que los frigoríficos ahora ya no nos hace caso. Vos preguntás y te pasa con alguien ahí y te dice, ¿hay o no hay? No te hacen caso. No hay. Ahora, por ejemplo, hay grandes empresarios. Yo justamente tuve un problema cuando JBS estaba en Paraguay, ¿no? Hace años atrás. Y en noviembre quería comprar. Y me dice el gerente que no, que ya hicieron un contrato previo para diciembre que ellos le tienen que entregar 200.000 toneladas a tal empresa y que ellos tienen que cumplir por contrato. Y ya fijaron el precio, ya fijaron, y yo, si te sobra, te doy. ¿Y vos crees que esa es la práctica que se repite a nivel local? El si te sobra, te doy. Sí. Si me sobra de lo que voy a exportar. Sí. Lastimosamente así, hay grandes empresarios que tienen mucho capital y uno puede competir con ellos. Claro. Hay empresas que trabajan 24 horas. 24 horas tiene su negocio abierto y vende. 24 horas, ¿y cómo vas a competir con ellos? No puedes. Claro. Ellos tienen otra estructura, otro nivel. Y entonces entre ellos mismos se hacen competencia. Hay una fábrica de pollo allá en Capiatá. Sí. Y enfrente hay una empresa y el otro hay otra empresa. Y yo digo, al lado se pone otra vez, su misma empresa pone otra vez al lado y pone otra vez enfrente. Tiene 3 lugares de venta porque para que el cliente no pueda cruzar la ruta, Claro, pone ahí se enfrente. ponen enfrente. No hay problema. Para ellos no es nada de eso. Y ustedes no pueden competir con No, los minoritarios contra competir ellos. con ellos. Claro. ¿Qué va a competir? Bueno, Ariel es un poco nos hace esa radiografía siempre que viene de lo que es el mercado minorista. Desde CONACOM, abogado Rolando Díaz, ustedes como miembros es que han decidido, entiendo que después de la investigación, después del relevamiento de datos de hace unos meses, enviar todo eso para que se investigue. ¿Es así? Sí, realmente creo que podemos aprovechar un poquito para explicar la estructura orgánica y funcional de la Comisión Nacional de la Competencia, porque eso nos va a permitir también esclarecer un poco los roles que tenemos dentro de la Comisión. De hecho, por eso es muy interesante que nos hayas invitado al director de investigación y a un miembro del directorio, porque somos 2 órganos dentro de una misma institución. Sí.
Que no chocan entre sí, que no había explicado el presidente. Así mismo, que no chocan entre sí, sino que sencillamente tienen roles distintos. Y en un proceso de investigación, que es lo que nos interesa en este momento, el director de investigación, salvando las distancias que existen naturalmente, es una especie de fiscal. Sí, ¿sí? Es una especie de fiscal. Y decimos una especie y no un fiscal porque efectivamente no es exactamente eso, pero seguramente nos permite graficar mucho mejor, es decir, hay un fiscal y hay un tribunal que resuelve. El tribunal que resuelve serían los miembros del directorio, que hoy está integrado por 3 miembros, un economista, un abogado que soy yo y el presidente, que es Eduardo Barros, que es administrador de empresas y contador. Ese tribunal es el que finalmente va a terminar resolviendo en caso que la dirección de investigación termine acusando. Dicho eso, nos posicionamos un poco en el caso. ¿Qué es lo que ocurrió hasta ahora? Sí. Lo que ocurrió hasta ahora y que está haciendo noticia sencillamente porque se dictó una resolución del directorio que da inicio a un sumario de investigación. Sí. Como su nombre lo indica, es un sumario en el cual la dirección de investigación, en ese rol pseudo fiscal que desarrolla, le habilita a investigar a unas determinadas empresas que son las que en este momento están sumariadas o las que van a ser sujetas de este sumario. Sí. Entonces, durante este tiempo va a investigar, tiene un plazo de 90 días hábiles para hacerlo. Ese plazo de 90 días hábiles, si el director de investigación requiere desarrollar todavía investigaciones, pueden solicitar otros 90 días. Esos 90 días se ponen un máximo de 180 días para la investigación. En ese tiempo, la dirección de investigación, que es el tiempo máximo, tiene que hacer lo siguiente: o formular una acusación, ¿sí? Es formular una acusación, o en su caso considerar que no hay evidencias suficientes, no hay pruebas suficientes que hagan suponer que existen, que estas empresas hayan cometido algún ilícito. Vamos a ponernos en el ejercicio de que primero, si no acusan, evidentemente se acaba el sumario. Si acusan, se le notifica a la empresa y se abre lo que se conoce como el sumario disciplinario. A partir de ese momento las empresas están acusadas. Sí. Perdón, abogado. Todo eso va directamente a ustedes como miembros del directorio. Sí. Y el directorio lo que hace es tomar esa documentación y la acusación planteada por el director de investigación y se corre traslado. Es decir, se le notifica a la empresa o a las empresas que terminen siendo imputadas si llegasen a ser imputadas. Claro. Ahí las empresas tendrán un plazo de 18 días para contestar esa acusación, y si consideran oportuno pueden solicitar la apertura de un periodo de pruebas. Es decir, si quieren aportar pruebas de descargo, respondiendo a la acusación que eventualmente se haga, por un plazo de 40 días hábiles. 40 días por fuera de los 90 o más 90. Posteriores, son posteriores. Okay. Es así, los 90 días más 90 días es etapa de investigación. Okay. Una vez que termine ese periodo, si se da la acusación, se le notifica a las empresas y las empresas tienen 18 días para contestar. Okay. Una vez que contesten, pueden pedir 40 días para desarrollar pruebas, que lo que viene a hacer es refutar las pruebas que eventualmente presente la dirección de investigación. Okay. Una vez que termine ese periodo de pruebas, se da la etapa de alegatos, con lo cual las empresas van a disponer de 15 días para alegar sobre las cuestiones probadas y desvirtuar las pruebas que haya presentado la dirección de investigación. Y la dirección de investigación tendrá también esos 15 días. Cerrado esa etapa, se llamará lo que se conoce como autos para resolver, y el directorio tendrá 40 días para dictar una resolución definitiva. Recién ahí se conocerá el resultado de este proceso. Podríamos estar todo este año aguardando ese proceso, que ese proceso culmine. Así mismo. Haciendo cuentas nada más. Así mismo. Director Ricardo Bogavilán, lo que tiene que ver con la investigación. Usted investiga ahora mismo a 7 frigoríficos. Sí, nosotros investigamos a 7 frigoríficos y previamente, para ahondar un poco nomás en lo que explicaba el doctor Díaz, realmente este sumario de investigación se abre ante una solicitud de oficio de la Dirección de Investigación. Justamente en la idea de tu pregunta, no funciona que ellos me pasan a mí para que yo investigue, sino que yo solicito la apertura de la investigación. Yo digo, bueno, aquí existen indicios suficientes de que
podrían estar cometiéndose prácticas anticompetitivas. Realmente hoy no sabemos si eso es así. Decimos, existe una sospecha, existen indicios. ¿Y cuál es la principal sospecha contra estos 7 frigoríficos? Bueno, realmente hay que señalar que nosotros tenemos 2 insumos, o sea, tomamos 2 insumos principales en este caso. El primero de ellos es un estudio de mercado que elabora el directorio, donde ellos analizan de forma integral toda la estructura dinámica y funcionamiento del mercado de la carne, en todos sus eslabones. Entonces ahí también se observan, en primer lugar, que existe una marcada concentración en el mercado de la carne, es decir, unas pocas empresas que concentran tanto la oferta como la demanda, es decir, el poder de compra y el poder de venta. Y eso en inicio no es un problema desde el punto de vista competitivo, o sea, no es una infracción, porque son estructuras de mercado, son condiciones de mercado. Ahora bien, si a partir de ese momento se observan indicios como, por ejemplo, paralelismo de precios, también se denuncian los gremios de la producción en el mercado de la carne, denuncian que los frigoríficos se están coludiendo, es decir, se ponen de acuerdo para fijar los precios tanto de compra como de venta, como también el momento en el que van a entrar a comprar, en el momento en el que van a salir todos del mercado para comprar los productos, o sea, salir de la compra. Esa conducta es la que está prohibida, porque haciendo nomás un ejemplo para que la teleaudiencia lo entienda, vamos a suponer que aquí estamos 4 frigoríficos, que somos empresas absolutamente independientes entre sí. ¿Qué es lo que debería suceder en este mercado? Que nosotros 4 compitamos en el mercado, sea para comprar los productos a mejores condiciones y sea para venderlas, es decir, que la gente prefiera nuestra carne por encima de las otras, ¿verdad? Entonces, si es que no se da esa rivalidad y nosotros, lejos de rivalizar comercialmente, compitiendo, nos ponemos de acuerdo para fijar precios, para repartirnos mercados, para dejar de comprar, todas esas conductas se encuentran prohibidas por la ley de competencia. Vamos a suponer nada más, director, que usted, Ricardo, acá con Rolando y yo, Fernanda, nos juntamos todos para decir, bueno, a aquel vendedor o aquel dueño de esa cantidad de toneladas de carne le vamos a comprar por tanto. Pero a Ariel no le decimos y nosotros nos ponemos de acuerdo. Y después decimos, nosotros vamos a vender, no sé, la costilla a tanto. Cada uno de nosotros nuestro frigorífico. Pero Ariel, que tiene su frigorífico aparte, no le contamos, no le decimos y él tiene otros precios y va por otro camino. ¿Es eso más o menos, eso básicamente? Sí, a ver, eso está prohibido. Porque eso está prohibido. Eso está prohibido. Vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, aquí nos ponemos de acuerdo y eso también se denuncia en otros mercados. Por ejemplo, se habla mucho de un reclamo muy frecuente en el tema de los combustibles, ¿verdad? Se ven, por ejemplo, precios idénticos de estaciones de servicio que son competencia entre sí o competidores entre sí con precios idénticos, siendo que son empresas diferentes, tienen estructuras diferentes. Entonces, se puede sospechar que existe un comportamiento artificial, porque si nosotros decimos, bueno, a partir de mañana nos sentamos en una mesa como esta y decimos, a partir de mañana nos vamos en esta clase de carne, nos vamos a X guaraníes el kilo, eso está prohibido. Eso no se puede hacer. ¿Y eso es la colusión, director? Eso es la colusión. ¿Y eso es lo que ustedes van a investigar entre Eso es lo que estamos investigando. Nosotros hoy investigamos, contestando tu pregunta, a 7 empresas frigoríficas. 100 empresas frigoríficas son Frigomerc S.A., Frigorífico Concepción, Frigo Chorti, Frigo Chaco, Frigorífico Noiland, Frigorífico Guaraní y Frigorífico Victoria. ¿Son todas las más grandes o hay alguna grande, entre comillas, que queda fuera de esta investigación? No, ¿Por qué ellas? Son todas las grandes, que son las que están interactuando en este mercado. ¿Y por qué ellas, director? Bueno, porque en el mercado específicamente, en el eslabón de la industria, son estos 7 frigoríficos los que concentran en el eslabón de la industria. Y es donde se observa ese poder de compra y ese poder de venta. Sin querer aburrir en tecnicismos, ustedes van a escuchar mucho que la opinión pública habla, por ejemplo, de que ellos son un oligopsonio, es decir, unas poquitas empresas que concentran toda la compra. Y desde el punto de vista porque ellos compran, procesan y la vuelven a vender,
Entonces, desde el punto de vista de la venta, son un oligopolio, es decir, unos poquitos que concentran toda la oferta para todos aquellos quienes quieren comprar. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, en vez de competir entre nosotros por ofrecer bienes de mejor calidad, con mejor innovación y al mejor precio posible, y lo que nosotros no hacemos es eso, sino ponernos de acuerdo, entonces ahí es donde tendremos problemas desde el punto de vista de la competencia, si es que se diera el caso. Ok. Esto no quiere decir, y me parece muy válida también la duda que nace incluso de la gente, bueno, pero ¿esos frigoríficos se van a cerrar o van a poder seguir operando? No, la CONACOM no tiene potestad de cerrar empresas. Sí. Nosotros no tenemos potestades como, por ejemplo, tienen otros entes del Estado, como la DENIT, por ejemplo, de clausurar. ¿cómo se dice? De lacrar, ¿verdad? Y cerrar las empresas. No, nosotros lo que hacemos es investigar, y es una pregunta muy importante la que formulás, porque la CONACOM no es un ente regulador de precios. Nosotros no podemos salir, así como ningún ente del Estado, en nuestro diseño constitucional y en nuestro modelo económico, que, como decís, se desenvuelve de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. No podemos nosotros incurrir en un excesivo intervencionismo estatal diciéndole a empresas privadas y mucho menos ordenándoles en cuánto tienen que vender sus productos. Yéndonos un poco al escenario hipotético que presenta el doctor Rolando cuando habla de que inclusive estas empresas sean sancionadas. En ningún artículo de la resolución va a decir, bueno, condenar. Y artículo 2, fíjese el precio en tanto guaraní. O sea, eso es simplemente una actividad que no puede desplegar el Estado. Claro, sí. Entonces, todo este trabajo, ¿a qué llega? ¿A qué finalidad va a tener? Bueno, esa pregunta le gusta a él, por eso le digo. Tiene todo, ustedes ya tienen todo esto. Claro, ya está, hay colusión. ¿A dónde llega? Sí. A ver, yo creo que hay que entender un poco el rol de la comisión en ese sentido que estaba explicando el doctor Gavilán, ¿no? Realmente el trabajo de la CONACOM apunta en un caso como este, si se llegase a demostrar que existe una colusión, es decir, que hay un acuerdo entre las empresas, a lo que podríamos decir desmantelar el cártel, es decir, desmantelar el acuerdo. Volvamos al ejemplo aquí, sobre todo porque quiero desprenderme un poco del caso, teniendo en cuenta que claro, a mí me puede tocar en su momento juzgar el caso. Pero vamos a poner otro escenario hipotético en el que podamos analizar. Somos 4 empresarios, somos los únicos 4 empresarios que vendemos un producto en un determinado mercado en Paraguay, somos los únicos. Si resulta que nos ponemos de acuerdo para fijar el precio, vamos a suponer que somos los únicos en un negocio, el señor es comerciante, y le pregunto, ¿no? Si tuviésemos la oportunidad de fijar un precio y decimos vamos a fijar en 80 o en 100 y somos los únicos 4 que participamos del mercado, ¿usted qué me diría? Que fijamos en 100 probablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos competencia que venda el producto a 80, con lo cual tenemos la libertad absoluta de vender a 100. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una conducta reprochable desde el punto de vista de la competencia. ¿Sí? Por más que seamos los 4 únicos. Por más que seamos los 4 únicos, es una conducta reprochable. ¿Cómo se rompe eso? Se rompe mediante la investigación y la detección, llegamos al punto y ahí dice, bueno, pero al final, ¿la gente a cuánto va a comprar? Lo que va a ocurrir es que se rompe el cártel, se descubre el cártel, las empresas son fuertemente sancionadas. ¿Cuánto cuando hablamos de fuerte sanción? Por ejemplo, estas empresas pueden ser sancionadas, estas y todas las que, o cualquier empresa puede ser sancionada hasta el 20% de su facturación bruta del año anterior o hasta un 150% de los beneficios que haya obtenido. ¿Y a dónde como consecuencia de la práctica? Va al Fondos del Tesoro ya. Al Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía y parte a la Comisión Nacional de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia, pero muy brevemente, aportando la respuesta del doctor Díaz. La Ley de Defensa de la Competencia establece que en el caso de que se perciba una multa, el 50% de lo percibido va al Tesoro Nacional, es decir, Ministerio de Economía, y el 50% va a recursos propios de la institución. Ok. Supongamos, perdón, porque quiero volver después a la pregunta que hacía también acá Ariel. Supongamos que las 7 son sancionadas. ¿Puede haber en algún momento una que usted diga, director, no, al final no eran las 7, eran 5 nomás las que estuvieron haciendo colusión? Puede ocurrir. Es muy importante la pregunta que haces porque
de estas 7 pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 2 o puede ser una sola. Porque yo solicité la apertura de la investigación por 2 conductas. Una, acuerdo anticompetitivo, que es lo que estamos describiendo, y el segundo, abuso de posición dominante. Puede ser que una de las empresas sea la que tenga poder de dominancia en ese mercado y a partir de esa posición de dominio ejerce conductas abusivas que inciden en los precios y en otras condiciones del mercado. Bueno, supongamos que, no sé, las 7 o 5 son en este caso investigadas. ¿Se les hace la multa a cada empresa esos porcentajes? A cada empresa. Y pero el no resultado, queda, sí. Pero no queda, volviendo a la pregunta de Ariel, no queda como que ojo pata plata, ¿no? No, porque para eso está la segunda parte, ahí en terminar, que es las medidas correctivas, eventuales medidas correctivas que se puedan imponer a las empresas para que no vuelvan a cometer este tipo de ilícitos. ¿Vale? Y eventualmente eso puede generar al final que baje el precio de la carne. Correcto, pero ¿por qué? Por una circunstancia normal. Si nosotros estuviésemos compitiendo, cambio el escenario, no nos dedicamos a la carne, nos dedicamos a vender cualquier otra cosa, claro, pero somos las únicas 4 empresas que vendemos, ¿sí? Si estamos de acuerdo, ¿cuál es la tendencia? Vamos a subir todo el precio hasta arriba. Si competimos, ya no es tan fácil, porque si yo vendo a 100, Fernanda, podrías perfectamente decir, si yo vendiera a 100, no voy a ganar clientela. O sea, la forma de ganar clientela es mejorar en mi calidad y en mi precio, con lo cual probablemente vas a vender a 90. Y en ese caso puede aparecer la otra empresa y va a decir, no, yo voy a 85. ¿Qué es lo fundamental en todo esto? Es la eficiencia de las empresas. Cuando hay empresas que están compitiendo, estas empresas tienen, por lógica, una estructura de costos diferentes, es decir, pagan salarios diferentes, tienen a cantidad de personas distintas, tienen una logística, por ejemplo, interna, que hacen su propio transporte, la otra empresa, sin embargo, terceriza el transporte, otros tienen depósitos propios, otros no tienen depósitos propios. Esa estructura de costos es lo que hace el análisis en una empresa y dice, para que yo gane, hago mi costo y sobre eso decido ganar un 5% o un 30%. Y la empresa hace eso de forma individual. Si todas las empresas hacen eso de forma individual, que es lo que corresponde, entonces la tendencia va a ser que vamos a tener los consumidores la oportunidad de ir a uno o de ir a otro, la que tenga mejor calidad al mejor precio que yo pueda pagar. Ok. Queremos seguir hablando de esto. A la vuelta de la pausa le voy a consultar a Ariel su parecer en base a todo esto que estuvo escuchando. No le veo bueno. Pero ya me estaba negando con la cabeza. Pausa breve y ya venimos. Continuamos hablando por un lado del precio de la carne, por el otro lado de una investigación abierta a 7 frigoríficos por parte de la CONACOM, de la Comisión Nacional de la Competencia. Estamos con Ariel Alvarenga, él es vendedor de la zona de Fernando de la Mora, también de la zona de Capiatá, escuchando un poco de esta situación, porque como decíamos, allá al final, Ariel quiere saber, como tantos otros, si con este tipo de investigaciones puede llegar a variar el precio de la carne. ¿Vos crees que no va a solucionar nada? Ojalá que haya una solución. Te puedo mostrar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cómo incluso anterior a que existiera una Comisión Nacional de la Competencia, pero que el modelo es similar, ¿sí? Con el caso Bancar, que ustedes recordarán, la Comisión Nacional de la Competencia le sancionó con $1 millón y un poco más de dólares hace un par de años, y la cuestión ahora se está revisando en la instancia judicial. Pero a lo que voy no es lo que decía Ariel, a la cuestión de la multa, porque efectivamente puede ser una cuestión de multa y luego cómo arreglamos la situación. Bueno, en realidad lo que se establecieron también fueron medidas correctivas y además se hizo una recomendación de regulación. ¿Cuál era el problema por tratar de reducirlo rápidamente, ¿no? En realidad lo que se encontró es que Bancar tenía una posición dominante en el mercado, era el principal actor y además aglutinaba a la mayor cantidad en realidad todos los bancos y financieras que operaban con él, ¿no? Y además son socios accionistas de Bancar. Y por tanto se buscaba que otras operadoras, se buscaba construir que otra operadora, otra procesadora empiece a competirle en el mercado. Pero eso todavía no se arregló. ¿Y cómo se busca
arreglar esto y qué es la recomendación que hace la Comisión como consecuencia de esa sanción y medidas correctivas. Que se establezca un sistema en el cual las empresas estén obligadas a interoperar, ¿sí? Entonces, recuerden que en Bancar están todos los bancos y financieras y en otras procesadoras puede haber 1 o 2 bancos. ¿Qué pasa? Las operaciones de estos bancos no pasan por esto y entonces se convierte esto en un elemento que hace que tenga que aglutinarse necesariamente aquí y los beneficios que, por ejemplo, un usuario de una tarjeta de crédito tiene cuando va a un establecimiento comercial a pagar y tiene, por ejemplo, un convenio para un descuento o un reintegro, resulta que si no se usa el POS de Bancar, ese beneficio no se hace efectivo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la interoperabilidad? Que si yo soy cliente de un banco, con independencia de cuál sea el POS por el cual se pase, yo obtenga el beneficio. ¿Sí? Sí. La ley actual de pagos lo que hizo es establecer la obligatoriedad de esto. Y ahora voy al ejemplo que quería decir antes. Recordemos la época de la telefonía móvil en la que no existía esa interoperabilidad o ni siquiera existía la posibilidad de cambiarse de compañía telefónica con la portabilidad. Eso es producto de una regulación. ¿Qué pasaba cuando no te podías cambiar? No querías perder tu número de teléfono. Entonces, de alguna forma, entre comillas, eras prisionero de esa empresa y tenías que quedarte ahí. Si te subían el precio de tus consumos, etcétera, de la misma forma te mantenías en la empresa, ¿no? Es decir, te podías ir porque no querías cambiar de número, perdías mucho. Sí. Cuando se establece la normativa que es pro-competitiva, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los precios empiezan a bajar. Bueno, entonces, en esa dinámica de competencia es la que tenemos, a esa dinámica de competencia es a la que tenemos que llevar a todos los sectores. Y si hay sectores en los que esa dinámica no se da de forma perfecta, el Estado tiene que intervenir. Ahora, vamos a suponer y poner 2 escenarios. Concluye toda esta investigación contra estos 7 frigoríficos, se encuentra quienes sí hicieron colusión, quienes no, otras prácticas también, en este caso que van contra una competencia real y auténtica. Se les da esas medidas correctivas también, abogado. Termina acá la función del director. Corrigen todas las cosas. Baja el precio de la carne, Ariel contento, Fernanda, todos contentos. Eso, escenario 1. Escenario 2. Termina la investigación, pasa a toda la comisión directiva, a todo el directorio, digo bien, de la CONACOM, se les da las medidas correctivas, pero esas empresas, sean 7 frigoríficos, sean 5, sean solo 1, no cumple con esas medidas correctivas y el precio de la carne que nos vende Ariel es exactamente el mismo y todos estamos en la misma situación. ¿Qué se puede hacer a partir de ahí? Si se dieran medidas correctivas, están obligadas a cumplirlo. ¿Y si no hacen? O si fingen, si crean un escenario artificial en el que le dicen a la CONACOM, sí, acá estamos haciendo todo eso, pero en la práctica no, y no se ve al final el resultado. Normalmente, como en otros casos anteriores, se establece lo que se conoce como un sistema de seguimiento, es decir, las empresas están obligadas a reportar y la Dirección de Investigación a seguir vigilando. Es un proceso de vigilancia continua que tiene que llevar a que ejecuten efectivamente las medidas correctivas. Si no las ejecutan, son pasibles de seguir teniendo más sanciones. Más multas. Claro. O sea que eso que señalabas de que termina mi trabajo, no, realmente no es tanto así. Es decir, si ellos imponen correctivas, ahí el expediente vuelve a mi dirección y yo tengo que hacer la tarea de vigilancia de que efectivamente se cumplan esas correctivas. ¿Y tiene usted personal suficiente, presupuesto suficiente para eso, director, en el área de investigación? Tenemos muchas ganas de hacerlo y de hecho lo hacemos. De hecho lo hacemos. Ariel. Supongamos, ustedes logran esto. ¿A quién le llevan ustedes a qué justicia le llevan? ¿Al Ministerio de Agricultura? A la DENIT, a Hacienda, se puede derivar a otra institución. ¿A quién le lleva usted? Las resoluciones de la CONACOM son obligatorias. De la misma forma, es una cuestión de competencia, valga la redundancia. Ustedes si no pueden... No, cuando usted incumple una obligación tributaria, ¿qué ocurre? La administración, en este caso la DENIT, viene y le impone una multa. ¿Sí? Esa multa, ¿qué pasa con esa multa? Esa multa usted puede ir a pagarla por su cuenta propia, o la DENIT le va a demandar
para que usted pague esa multa y le va a embargar si fuese necesario. Nosotros en este momento le tenemos demandado a Bancar, por ejemplo, para que pague la multa. ¿No? Entonces, Todavía no se corrigió eso, hasta donde yo sé. Claro, pero por eso es un proceso en el cual nosotros estamos avanzando. Y de hecho, sí se corrigió en algunas cuestiones porque tenemos una ley que es una ley impulsada por el Banco Central del Paraguay y que está en proceso de implementación, con lo cual, evidentemente, la interconexión entre las diferentes procesadoras, ¿sí? Esto se va a dar. Es una cuestión ya que es inevitable. Es inevitable. Y eso llevó su tiempo. ¿Cuánto? Por supuesto que lleva su tiempo, porque nosotros, como Comisión Nacional de la Competencia, primero que nada tenemos que respetar los derechos de todos los administrados, incluidos los acusados, porque se presume la inocencia. Pero más aún, nuestras soluciones son soluciones que buscan afectar a la estructura y por tanto son soluciones que una vez que se dan, son soluciones de mediano y largo plazo. Es decir, vienen a solucionar no problemas puntuales de un momento, sino que buscan que eso se den resultados y que se proyecten en el tiempo. Es decir, que las condiciones del mercado de verdad se vuelvan competitivas. Para ir cerrando el tema de investigación y volver un poco a ese mercado minorista también y local. Director, en caso de que ustedes hagan una investigación, eventualmente pueden encontrar también algunos hechos que ya merezcan, bajo su sapiencia, su conocimiento, derivar a la Fiscalía, por ejemplo, o a la DENIT. Bueno, realmente hoy estas conductas que se investigan son infracciones desde el punto de vista administrativo. Sí. No son infracciones desde un punto de vista penal. Claro. O sea, no son delitos, no son hechos punibles, perseguibles por el Código Penal. Pero por supuestísimo que si nosotros encontramos que se cometen ilícitos que no tienen que ver con la CONACOM, pero que afectan a otras empresas, a otras instituciones, a otras instancias, por supuesto que yo como funcionario público tengo la obligación de denunciar los hechos. ¿Y ustedes necesitan la apertura de estas empresas? ¿Ustedes van a ir, van a verificar, van a pedir documentos? ¿Cómo? Sí, de hecho que la Dirección de Investigación tiene la más amplia de las facultades para requerir información. ¿Y ellos la obligación de darla? Y ellos la obligación de proveer toda la información que yo pida. Ok. A ver, Ariel, un poquito volviendo a lo tuyo. Tema brevemente nada más, porque se hablaba que una de las medidas también para poder mitigar la suba de precio de la carne era empezar a traer más cantidad de Te trajo mucho de Brasil. Carne de Brasil. Te trajo mucho de Brasil. ¿Y hay diferencia? Sí, mucha diferencia. ¿En qué, por ejemplo? Yo creo que nuestra carne es mucho más natural. El sabor es diferente. La gente que se acostumbra a comer buena carne se da cuenta. Lastimosamente, nuestra calidad y por cierto, nosotros tenemos buen precio, pero tenemos también buena calidad. Y lo que se trae de otro lugar, de otro país, inclusive se consume búfalo ahora. Hay muchos búfalos ya ahora que se está faenando y casi no hay diferencia, pero sí se nota. Se nota. ¿Y en el tema precio? Y a vos te venden más barato y te dicen, mira, este es... En realidad no es que me venden más barato, sino que había una demanda excesiva. Entonces nadie se quejó porque se trajo de otro país. ¿Por qué? Porque no estábamos llegando a cubrir la demanda. Claro. Entonces nadie se quejó, ningún ganadero no he visto que se quejó, ni los fríos, nadie se quejó, se trajo. Al contrario. Al contrario, pero eso es para estabilizar el precio y por suerte se trajo también, porque si no, no sé qué iba a pasar. Pero igual... Iba a ser mucho peor. Entonces es una medida también que tomó el gobierno para estabilizar el precio, seguramente. ¿Y hay mucha variedad en los precios? Pero nosotros consumimos más asado. No consumimos más. Consumimos mucho asado, pero el día a día, por ejemplo, se va llevando con el pollo, un poco de chancho, ahí, qué sé yo, alguna que otra menudencia. Sí. Cualquier tortilla, fideo que sube ya completa. Pero el asado que tiene que llegar a fin de semana, que no tiene que faltar. El paraguayo parece que no es feliz sin asado y sin cerveza. Sí. Y fútbol. Y fútbol. Yo creo, teniendo, si me permitís, por favor, el planteamiento que está haciendo es producto un poco de una recomendación también que hizo la CONACOM como consecuencia de el estudio de mercado que desarrolló el año pasado. Una de las recomendaciones es
facilitar la importación, ¿sí? Y realmente es muy interesante lo que nos está contando Ariel, porque de alguna forma nos está diciendo que esa recomendación que dimos el año pasado tiene un efecto positivo. El primer efecto que tomamos Ariel, es que decís, por lo menos estabilizó. Es decir, en su percepción, que él está en el día a día vendiendo, claro, en su percepción, por lo menos se estabilizó ese precio. Y dice, si no se hubiera dado, probablemente hubiera subido más. Primer paso. Nosotros todavía decimos en nuestro análisis que eso tiene que crecer, es decir, la importación. Y se tiene que facilitar para que importen los supermercados o el que quiera, siempre que cumpla con las cuestiones sanitarias. Pero se debe facilitar la importación. Y evidentemente eso puede contribuir a la reducción del precio. Y a una competencia más leal. Y a una competencia más amplia. Sí. Sí, claro, porque al final uno va a tener carne de diferentes orígenes y va a poder competir mejor en precios y en calidad, ¿no? Pagar y si no querés pagar, claro. Vos tenés opción por lo menos que te den. Estos últimos días no teníamos opciones. O esto o esto. Claro. Y si vos traías era contrabando. Ahora que nosotros tenemos Mercosur, ¿verdad? Y no sé si vos podés traer de otro país que pagás, que sea un poquito de impuestos, no importa. Pero supongamos yo me voy a traer, es contrabando, pero si trae una empresa vía legal, no es contrabando. Pero que no pague impuestos también. Sí. Y otra recomendación que hemos hecho y es muy importante destacar es que se fomente nuevamente la instalación o el resurgimiento de los mataderos regionales, porque esto lo que hace es acercar a los ganaderos un lugar por donde vender también, y no solamente a estos frigoríficos. Entonces, para la matadería municipal. En Capiatá, en Fernando, no. O sea que una persona que tiene 10 vacas, por ejemplo, no puede vender al frigorífico. Entonces vos tenés 2, 3 vaquitas, entonces está por Itagua. Y te vas y vendés ahí 2 mataderías municipales y no hay un costo de traslado, camión frigorífico, que habilitación de esto. O sea, no le reditúa. Sí, porque vos alzás tus precios ahí, porque vos tenés que poner camión refrigerado, el traganado tiene que llevar, pagar todos los impuestos, una serie de cosas, ¿verdad? Que eso también abarata el precio. Claro, totalmente. Es un buen pulso, Ariel, para identificar que nuestras recomendaciones iban encaminadas por buen... Sí, porque se descomprime y aparte que todos hacen su platita así. Totalmente. Bueno, lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo. Nada más que agradecerle, abogado, muchísimas gracias por venir. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y estamos a disposición cuando quieras. Gracias. Director, vamos a guardar también a ver cómo va avanzando esta investigación. Con mucho gusto, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Y Ariel, muchas gracias también. Recordarnos, por favor, en dónde están con los locales. Y en Fernando, sobre 11 de septiembre. 11 de septiembre. Ese es nuestro punto principal. ¿Cuál era el nombre? Vips Carne. Vips Carne. Sí. Y ahora en Capiatá también. Sí. Bueno, por lo menos te tuviste la oportunidad de abrir otro localcito. Me va bien, por suerte. Gracias, Ariel. A ustedes, sí. Un gustazo siempre tenerlos también aquí, a nuestros invitados. Hacemos una pausa, ya venimos.